Días, estimados productores técnicos que nos acompañan el día de hoy en nuestro primer congreso virtual sobre manejo nutricional y sanitario del ganado bovino en época seca. Les damos las gracias, ¿verdad?, por estar con nosotros y compartir de su tiempo. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Bismar Sandoval, quien nos estará presentando la primera conferencia sobre alternativas de alimentos de verano para ganado bovino. Y él es investigador nacional INTA, y nos acompaña también el ingeniero Camilo Gutiérrez. Él nos estará presentando dos conferencias sobre prácticas para el control de garrapatas en ganado bovino y prevención y manejo de las principales enfermedades de bovino en época seca. Esperamos, ¿verdad?, que estas conferencias sean de utilidad para cada uno de ustedes. Al final estaremos haciendo un espacio de preguntas y respuestas en el que podamos interactuar entre productores e investigadores. Si hay alguna experiencia que les gustaría compartir con nosotros, al final podríamos hacer el espacio. Buenos días, estimado ingeniero Bismar, adelante. Muy buenos días, soy Bismar Sandoval, soy investigador agropecuario de INTA en la región Quinta, y para mí es un enorme privilegio compartir con productores, técnicos y personas del campo la experiencia que tenemos nosotros acá en la quinta región de Chontales, una zona ganadera de importancia económica para Nicaragua, sobre algunas alternativas de alimentación y suplementación de bovinos en la época seca. Esta es parte de la experiencia en los últimos 12 años que nosotros tenemos como INTA, en donde hemos llevado diferentes investigaciones, partiendo de las necesidades y las realidades socioeconómicas y culturales, de igual manera, enfocadas al cambio climático, alternativas al cambio climático. Bien, la realidad contextual de Nicaragua es la siguiente en términos de ganadería. Tenemos una época lluviosa, hoy no bien definida, lamentablemente por la variabilidad climática, pero de igual manera podemos ver a la izquierda la situación real. Nosotros dependemos en un 100% de los forrajes como única fuente o una de las principales fuentes de alimentación animal. Por consiguiente, pues en la época seca, por la estacionalidad forrajera, tenemos animales que precisamente pierden mucho peso, y eso conlleva múltiples pérdidas en términos de productividad animal de las empresas ganaderas en Nicaragua. ¿Cuál es la situación? Bueno, la mayor parte de los pastos en Nicaragua son naturales, el 67%, incluso el Senagro en el 2011 nos decía que el 72% de los pastos de Nicaragua son naturalizados. Una parte mejorado, el 15%, y el restante son mejorados. ¿Por qué son importantes los pastos? Porque son una de las fuentes más baratas, accesibles para nuestros pequeños y medianos productores de Nicaragua, para animales en pastoreo, la única fuente de nutrientes. Sin embargo, pues la estacionalidad de la lluvia, sobre todo ahorita que tenemos el enfoque de cambio climático, variabilidad climática, pues no sabemos cuántos meses va a llover, cuántos meses va a haber incertidumbre, cuántos meses llueve, cuántos meses son sequía. Por consiguiente, pues esto determina no solamente la calidad, sino la disponibilidad de dichos elementos forrajeros para la alimentación animal. Una de las alternativas que tienen los productores, pues más adelante las vamos a conocer. Sin embargo, ¿qué efecto tiene la estacionalidad forrajera? Disminución hasta un 50% en la producción, de invierno hacia verano. Reducción en el periodo de lactancia, obviamente, porque a la vez escasez de alimentos, escasez de nutrientes, el animal tiene que subsidiar la pérdida energética, proteica de la producción de leche a través de su masa corporal. Por eso hay que reducción de peso y reducción en la producción de lactancia. Pérdida de peso, como se puede ver en la figura, ¿no? Que estamos hablando en Nicaragua de por lo menos en un animal adulto de entre 5 a 6 litros de leche, al menos 50 kilos en los 6 meses de periodo normal, no de sequía. Obviamente que al animal bajar de peso, pues él prioriza la producción de leche, hay ausencia de celo, y eso es muy importante que nosotros lo conozcamos. Disminución en la tasa de preñez, si no hay celo, pues no hay preñez, aunque tengamos los animales, lamentablemente, pues no se van a reproducir. En Chontales tenemos mucha retención placentaria, que es uno de los problemas reproductivos más importantes en la época seca acá, ahorita mismo, pues.
las retenciones placentarias pueden estar en un 30 a un 40%, y esto es lamentable por lo sin número de enfermedades que se presentan posterior a esta situación, que se pueda prevenir con un manejo cerca del parto, sobre todo a partir del 7º mes, que la vaca o la vaquilla esté preñada. 7º, 8º y 9º mes son tiempos cruciales para el manejo y reducir un poco, ¿no?, esta situación de retención placentaria por deficiencias multinutricionales. No solamente hablemos de minerales, también deficiencia energética, deficiencia proteica, debido a que los pastos, pues obviamente, en esta época, pues han perdido su calidad y por consiguiente la disponibilidad de estos nutrientes no están ahí. Muerte embrionaria, se dice que en las condiciones de nosotros, en trópicos, tenemos hasta un 30% de la muerte embrionaria. ¿Qué significa esto? De que muchos animales probablemente se preñaron, pero debido a déficit energético proteico, el animal identifica al feto como una fuente interna de energía y proteína y lo usa, y por consiguiente, pues el animal utiliza el embrión como una fuente de energía y proteína. Por consiguiente, el animal vuelve a repetírselo como sinónimo de falta de preñez, pero realmente lo que hizo la vaca fue reabsorber ese embrión como fuente de nutrientes. Y por último, lamentablemente, pues tenemos la muerte, como se puede ver en la foto, de muchos animales en Nicaragua. Y esto es muy importante decirlo porque hay que hacer una conciencia del productor de que está perdiendo realmente. La ganadería se está perdiendo esa capacidad de producir alimentos todo el tiempo, debido a la escasez de forraje. En este cuadro, rápidamente podemos observar, este es un trabajo que hizo la Universidad Nacional Agraria y otros colegas de Nicaragua, donde ellos expresan de que en la época crítica, que más o menos son 120 días, la pérdida de 50 kilogramos por animal, quiero decir, ¿no?, la energía que un animal utiliza para ganar 1 kilo de peso, esa es la misma energía que el animal utiliza para producir 10 litros de leche. ¿Qué significa? Que por cada 50 kilogramos que el animal pierda, equivalente a 500, como se puede ver aquí, 500 litros de leche. Más, aunado a eso, se pierde 1 litro por día a causa de la disminución de alimentos, entonces tenemos 120 kilogramos de pérdida en la época seca. Más 500, tenemos 620 litros de leche, multiplicado por 0.30 dólares, es decir, un productor en Nicaragua en promedio anda perdiendo por cada animal en la época seca, en dependencia, ¿no?, de la duración de esta época, entre 186 a 258 dólares por animal, sin meter las muertes embrionarias, la pérdida de peso, la reducción en la tasa de preñez, la mortalidad. Entonces, todo eso implica pérdidas no cuantificables muchas veces en la finca de nuestros ganaderos en Nicaragua. ¿Qué hacen nuestros hermanos productores ante esta situación? Bueno, 3 alternativas importantes. En la parte de Occidente, la utilización de rastrojos agrícolas, muy importante en esta parte, sobre todo de maíz, de sorgo y otras plantas importantes, cultivos, ¿no? Pastos de corte, lamentablemente, pues los pastos de corte, después de los 70 días de edad, entre cada corte van perdiendo su calidad. Independientemente de cuál sea, o M22, 769, 715, pues que los cubanos nos mencionan, que es uno de los pastos que tolera más, nos permite un poquito utilizarlo hasta los 115 días, pues también él pierde calidad. ¿Qué estamos haciendo entonces? Que estos pastos con baja calidad, menos de 5% de proteína, por ejemplo, alto contenido de fibra, esto es lo que estamos haciendo, precisamente llenar el animal, llenar el rumen. Esto hace que ese alimento de baja calidad se mantenga hasta por 78 horas en el rumen para poder pasar del rumen al retículo, omaso y ahomaso. ¿Qué significa? La vaca está produciendo leche diariamente. Si ese alimento se está absorbiendo cada 78 horas debido a una deficiencia en términos proteico, mineral y altos contenidos de fibra, que se llama lignificación de los pastos, estos pastos tienen un efecto que se llama efecto precisamente de distensión ruminal. El alimento no camina del rumen al retículo, no pasa en todos los estómagos y por consiguiente tenemos un problema físico y químico a nivel ruminal.
Físico por la distensión ruminal, químico porque se produce altos contenidos de acetato, ácido acético, y esto incrementa la temperatura corporal. Por consiguiente, el animal va a reducir su consumo de alimento, por un lado, por el estado de llenez que tiene. Está lleno, se manda una hormona llamada, un neurotransmisor llamado citoquinina, y el animal deja de comer porque él se siente lleno. Pero como decía anteriormente, como el animal está produciendo leche diariamente, los nutrientes para producir esa leche, ¿de dónde lo obtiene? Precisamente en la reserva del animal. Y es ahí donde el animal, aunque lo estemos alimentando, pero como la calidad, como decía anteriormente, es de muy mala calidad, por consiguiente, pues va a bajar de peso indudablemente y va a reducir la producción, aunque estemos dando pastos de corte. Siempre y cuando pues sea de buena calidad, el pasto puede sustentar parte de la producción, pero si es de mala calidad, lamentablemente no podemos. Y sobre todo cuando se utiliza únicamente pasto. Y la otra situación también en Nicaragua es que muchos productores también utilizamos melaza con pasto sin incurrir a una fuente de nitrógeno como la urea y otros elementos que pueden aportar nitrógeno. Ahí la importancia de algunos árboles, frutos que están presentes en la finca. Si estamos utilizando melaza con los pastos, no estamos haciendo nada. ¿Por qué? Porque la melaza satisface las necesidades energéticas de los microorganismos ruminales. Esto hace que ellos no afecten la fibra. Es decir, que si solamente estamos utilizando melaza sin incluirle urea u otro producto rico en proteína, como por ejemplo forraje de cratilia, de morera, de nacedero, de botón de oro, de moringa, de yuca, etcétera, o simplemente urea, ¿no? Una relación 3% en base al peso de la melaza, pues no estamos haciendo nada. Y la otra situación también es la caña, ¿no? La caña con pasto tampoco estamos haciendo nada si no hay una fuente de nitrógeno o proteína que contribuya a que los microorganismos se incrementen y hagan eficiente la digestibilidad y la degradabilidad a nivel intestinal. La otra situación es la alternativa que tienen algunos productores lecheros es la utilización de concentrados. Lamentablemente los concentrados cada día son más caros. Actualmente hay estudios que demuestran que los concentrados en producción de leche representan hasta un 70% de los costos de producción. Y pues por el tema de la soya a nivel internacional y otros elementos que compiten con el hombre, como los granos que se utilizan, pues el concentrado no es una opción siempre y cuando los costos-beneficios, ¿no? Haya un beneficio de retorno por parte del productor. Entonces, ¿qué tenemos? Que los productores se ven obligados a buscar alternativas. Como INTA, nosotros hemos identificado algunas alternativas como parte del programa de investigación en ganadería aquí en la quinta región, tomando en consideración algunas referencias internacionales y nacionales. Las referencias internacionales son, por ejemplo, en el año 86, en Cuba, a través de un proceso que se llama proceso de fermentación en estado sólido, se generó lo que muchos productores conocen como la sacharina. No es más que un proceso fermentativo de la caña de azúcar, una mezcla de 100 libras de tallo de caña, mezclado con libra y media de urea y media libra de minerales. Esto se corta, se mezcla, se deja reposar en una capa no mayor de 10 centímetros y se le está dando vuelta cada 4 horas por 12 horas. ¿Qué identificaron los hermanos cubanos a través del doctor Elías Arabel, que en paz descanse? Que los microorganismos que tiene la caña, que se llama Saccharomyces cerevisiae, una levadura, puede alimentarse del nitrógeno, puede alimentarse de las vitaminas y los minerales que le estamos aportando, y por consiguiente, pues, la caña que tiene un bajo contenido de proteína, que puede oscilar según la variedad y las condiciones de suelo, clima y fertilidad, entre 2.5 a 3, se incrementa a 3. Vinieron nuestros hermanos de la Universidad Nacional Agraria, y ellos, pues, tomando como referencia otras investigaciones a nivel internacional, utilizaron marango y generaron una tecnología que para trópico seco, para nuestra zona, pues es importante, llamada Sachimoringa. Partiendo de la experiencia de los cubanos, de nuestros hermanos de la Universidad Nacional Agraria, nosotros acá en la quinta región tenemos un recurso valioso que se llama yuca. El 60% de la yuca que se produce en Nicaragua se produce acá en las zonas especiales, sobre todo
en Nueva Guinea y el Ramo. La yuca pues es un cultivo muy versátil porque se adapta a diferentes condiciones de suelo, de clima, de condiciones socioeconómicas. Sin embargo, tiene una naturaleza importante desde el punto de vista de su utilización en Nicaragua. Nosotros, los humanos, utilizamos solamente la raíz, desperdiciamos la otra parte que representa el 50% del forraje. Ese forraje lo perdemos, queda en campo. Sin embargo, ese forraje puede aportar entre un 17 a un 30% de proteína, en dependencia de la edad de la planta, en dependencia del tipo de suelo, en dependencia de la variedad que nosotros utilicemos y entre otras condiciones. Partiendo de eso, nosotros hace 2 años liberamos una estrategia, una nueva tecnología llamada como Sachiyuca. ¿Qué cosa es la Sachiyuca? No es más que el enriquecimiento, que en este momento voy a explicar cómo se hace y por qué, que se obtiene mediante un proceso de fermentación. ¿Qué significa? Los hermanos cubanos identificaron que la caña tiene un tipo de microorganismo benéfico que puede utilizar precisamente el azúcar, la fibra, el nitrógeno no proteico, los azúcares y puede reproducirse y que después de 12 horas ellos van muriendo y que pasan a enriquecer el alimento. Ese es precisamente lo que se hace a través del proceso de fermentación en estado sólido. Para hacer Sachiyuca, ¿qué necesitamos? Esto puede tener variantes, esto precisamente no es una camisa de fuerza. Vamos a necesitar 74 libras de caña, solamente el tallo, porque es la parte más nutricional de la planta y es la que menos efectos negativos como fibra. La caña tiene mucha fibra, sobre todo el cogollo y la hoja. Eso la podemos dar a otras especies como el caballo o a otras categorías, como novillos, vaquillas, que no estén en producción. Pero las vacas productoras de leche vamos a utilizar solamente el tallo de la caña, el cual se debe utilizar después de 10 meses. Cuando la caña florece es tiempo de utilizar la caña de ahí en adelante. Se corta el tallo 24 horas antes de hacer este proceso para mejorar su calidad debido a que hay un proceso de deshidratación, hay pérdida de humedad e incremento de los azúcares, sobre todo sacarosa. Vamos a utilizar 15 libras de forraje de yuca, cualquier forraje que tenga buena calidad. Aquí pues queremos ser flexibles en esta parte. Si el productor tiene cratilla, tiene morera, tiene botón de oro, tiene caupí, tiene yuca, tiene, por decir algo, moringa, muy importante en la zona de occidente. Puede ser también madero negro, entre otras especies de interés. También tenemos recursos naturales propios, por ejemplo, aquí en Chontales, guacimo de ternero, entre otras plantas. Estas plantas que son ricas en nutrientes, sobre todo el forraje, podemos utilizarla en este proceso de 15 a 20 libras. Eso, nosotros no hallamos diferencia entre usar 15 o usar 20. Sin embargo, pues para reducir costos, nosotros utilizamos 15 libras. Vamos a utilizar 4 libras de semolina, o puede ser, en vez de semolina, puede ser maíz molido o sorgo molido. Melaza, 1 litro. Esto de 4, pues quiero explicar algo, ¿no? Un galón de melaza pesa 13 libras. Si dividimos 13 entre 4 nos da 3.7. Prácticamente nosotros utilizamos 1 litro para hacer esto que equivale a 4 libras, ¿no? Urea, aproximadamente 2 libras. Sulfato de amonio, que es un fertilizante, que se puede encontrar muchas veces a nivel comercial. Si no hay sulfato de amonio, pues lo vamos a cambiar por azufre, que más o menos después voy a explicar por qué se usa. Sal mineral, cualquier sal mineral que el productor esté disponible, obviamente, pues que hay diferencias entre marcas, calidades, concentraciones de nutrientes, pero no estamos diciendo de que tiene que ser únicamente el pecutrí, no, puede ser cualquier sal mineral que aporta minerales, vitaminas a los animales. Y también vamos a utilizar un inoculante, recordemos. La sacharina se generó a partir de la investigación que se identificó una levadura proveniente de la caña. Sin embargo, como este
este alimento lleva otros ingredientes, necesitamos eficientar la producción de inóculos, es decir, de organismos que no tiene la caña. En este caso vamos a utilizar 1 litro de suero fresco, pero ese suero tiene que provenir de la finca, de la cuajadita que el productor diariamente hace en su finca. No recomendamos suero de ninguna empresa en particular. No queremos decir ningún nombre, respetamos la situación, pero conocemos que es un suero de mala calidad. Por consiguiente, si queremos bacterias, lactobacterias, que en este caso son lactobacilos, pues necesitamos como un recurso más barato el suero de la cuajadita que se saca o del queso que se saca de la finca. Puede ser también, si el productor no tiene acceso al suero, pues puede ser también 1 litro de leche agria que se deja de un día hacia otro. Ya sea el suero o el litro de leche agria, a esto le vamos a agregar 30 gramos de levadura de pan. ¿Cómo sabemos que es 30 gramos? Pues un poquito, el productor sabe que el cepolero tiene 40 cc, un poquito a la mitad, de la mitad del cepolero para arriba son 30 gramos, o si no, una cucharadita sopera, pueden ser aproximadamente 30 gramos. Antes de utilizar la levadura, pues ponemos a calentar un poquito de agua, más o menos una taza de agua a la mitad, se calienta un poquito, apenas tibita el agua, se echan los 30 gramos de levadura, una cucharadita de azúcar, se revuelve, se deja tapando ahí con algo que se pueda respirar y en la parte oscura, y si vemos que la levadura creció, eso son especialistas la gente en el campo que hace pan, así es la prueba que se hace. Si la levadura crece, significa que la levadura que compramos o que tenemos es buena y por consiguiente la vamos a utilizar. 30 gramos de la levadura la vamos a mezclar con este litro, ya sea de suero o de leche agria, y ahí tenemos un pool de microorganismos benéficos que van a alimentarse de todos los alimentos que estamos mencionando. De la caña, rica en azúcar, rica en fibra, los microorganismos la van a utilizar. Del forraje de yuca, igual manera. De la semolina va a aportar mucha energía, va a aportar también carbohidratos solubles. La urea aporta nitrógeno. Sulfato de amonio, nitrógeno y azufre. Aquí es muy importante. El azufre, ¿por qué es importante en esta parte? Porque los microorganismos van a utilizar ese azufre, ese nitrógeno, esos minerales, esos azúcares y se van a multiplicar. Ese azufre va a servir a que los microorganismos produzcan cierto tipo de aminoácidos azufrados que son importantes en la dieta de los animales. Por eso es importante el azufre. Bien, ¿cómo se elabora? Primeramente se cortan los forrajes a utilizar, en este caso la caña, cuando ya está madura, ya está en floración, 24 horas antes de hacer este proceso se corta, se le quita los tallos, se le quita el cogollo, solamente el tallo de la caña se va a picar, y por otro lado, en el caso de la yuca, depende de la situación. Si el productor siembra yuca para producir forraje, es una realidad. Pero si el productor sembró yuca para alimentarse de la raíz y la parte que vamos a utilizar es la parte de arriba, entonces vamos a utilizar. Recordemos, en el caso de la yuca, los productores, en dependencia de las variedades, están utilizando la yuca por arriba de los 6 meses. De los 6 a los 8 meses, por ejemplo, acá en Chontales, los productores que utilizan Intaperla, que es la variedad preferida por el mercado, ellos están arrancando de los 6 meses en adelante. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Utilizamos de la parte media de la planta hacia arriba. Todo el forraje lo cortamos, lo almacenamos y después lo picamos para hacer este proceso 24 horas también antes de hacer el proceso. En el caso de un productor que sembró el forraje, porque también tenemos algunos que sí siembran yuca para producir forraje, entonces esto se utiliza después de los 4 meses. Pero en este caso vamos a utilizar por arriba de los 40 centímetros. Cuando vamos a hacer el corte, vamos a dejar 40 centímetros y todo el forraje que esté por arriba de 40 centímetros, vamos a utilizarlo para este proceso. Bien, como se puede ver en la foto, ahí se pican por separado el tallo de la caña, el tallo de la yuca, la planta de la yuca, en su totalidad, sin raíces, obviamente. Pero, como les decía anteriormente, bueno, si no tenemos forraje de yuca, ¿qué tenemos? Aquellos hermanos que en Nicaragua tienen, por ejemplo,
Moringa, vamos a utilizar plantas de moringa por arriba de los 25 días, de 20 a 40 días en buen forraje. Tallos menores a este dedo, digámoslo así, 6 milímetros, todo eso se utiliza. Moringa es una planta de buena calidad, lamentablemente no se adapta a todos los ambientes y esa es una realidad que tenemos y que nosotros hemos compartido con los hermanos de la Universidad Nacional Agraria. Por eso en Chontales pues utilizamos otras especies y en algunos lugares sí se ha adaptado moringa, pero no en todos. Trópico húmedo no se adapta. Por eso estamos hablando del tema de la caña, de morera y otras plantas que sí pueden ser utilizadas, no necesariamente el forraje de yuca. Nosotros utilizamos el forraje de yuca porque es un alimento que el productor está prácticamente desperdiciando por carencia de conocimiento y que lo podemos integrar a nuevas prácticas y tecnologías de alimentación y suplementación animal. Se pesan los ingredientes. ¿Cuál es lo que mencioné anteriormente? Se pesan por un lado las sales minerales, la urea, el sulfato de amonio, el tallo de la caña, todo esto se pesa por separado. Luego, vamos a hacer el proceso. Digamos que vamos a hacer 100 libras de sachiyuca. Vertimos los 70 y algo libras de tallo de la caña sobre un plástico. Ustedes saben que en el campo, pues no necesariamente siempre va a haber un lugar techado, un lugar con condiciones. Entonces, hablemos de plástico o cualquier otra estructura que no se contamine el alimento que estamos elaborando. Entonces, vertimos el forraje de caña, en este caso el tallo de la caña, primeramente, sobre un plástico, lo extendemos con un uso de un rastrillo, luego vamos a pesar todos los minerales y las sales. En este caso, vamos a pesar, ya tenemos pesado el sulfato de amonio, la urea, los minerales, y los vamos a mezclar entre ellos. Y luego, como se puede ver en la foto, de acá, podemos observar de que vamos a aplicárselos encima del tallo de la caña y lo mezclamos homogéneamente. Luego vamos a preparar el inóculo. ¿Qué vamos a mezclar? El litro de suero, le vamos a echar los 30 gramos en este caso, de la levadura, y a esa solución, suero-levadura, le vamos a aplicar sobre esa solución la melaza, y vamos a hacer un solo componente, que vaya melaza, levadura y suero. Luego, al forraje anterior se le va a aplicar el forraje de yuca, como se puede ver aquí, y sobre eso se le va a aplicar el forraje, la semolina, perdón. Todo esto se mezcla y al final vamos a aplicar el inóculo, que es la mezcla, que en este caso hablábamos de la melaza, con los inoculantes, la levadura y el suero. Encima, todo esto se mezcla y al final tenemos ese preparado, que lo vamos a estirar a una capa no mayor de 10 centímetros y le vamos a estar dando vuelta por día y medio, cada 4 horas. Bueno, quiero aclarar esto, ¿no? Este es un proceso de fermentación bajo presencia de aire. No podemos dejar una capa mayor de 10 centímetros porque entre más alto, menos aire va a penetrar y van a haber otros tipos de microorganismos que van a producir otro tipo de fermentación. Por consiguiente, hay que estarle dando vuelta, que ese es el mayor costo para un productor, para nosotros, ¿no? Pero siempre recomendamos que esto se elabore por la mañana, que el productor cada vez que esté en la casa le esté dando vuelta al menos cada 4 horas antes que se vaya a dormir, le pega otra removidita, antes de ir al ordeño, otra removidita, después de venir al ordeño, y ya estamos, ¿no? Hasta culminar por 36 horas. Este proceso dilata día y medio. ¿Por qué día y medio y no 12 horas? No 24 o no 48, por ejemplo. Los trabajos de investigaciones que hemos hecho, no solamente acá en Chontales, sino han hecho otros colegas a nivel de Managua, a nivel internacional, han demostrado que el mejor momento para obtener calidad en estos procesos es a las 36 horas. ¿Por qué? Porque los microorganismos han crecido exponencialmente, que ellos van a enriquecer, o sea, prácticamente este es un caldo de microorganismos, que al final ellos van a aportar, al morir, ser nutrientes sobrepasantes de alta calidad biológica para alimentar a los animales. Prácticamente nosotros lo que le estamos dando a los animales son microorganismos muertos, algo parecido
a como cuando nosotros comemos yogur, ¿no? El yogur no es más que precisamente la inoculación de una bacteria que 12 horas después que lo estamos saboreando nosotros, pues vamos a obtener un alimento de mejor calidad, diferente a las propiedades de la leche, que en este caso, si la leche tiene 3.2, 3.5% de proteína, ya con el yogur vamos a tener de 12 en adelante porcentaje de proteína. Esta es la visión de esto. Luego que ya lo tenemos, después de 36 horas, que cada 4 horas le estamos dando vuelta, tenemos dos opciones. La primera opción es ponerlo a secar al sol. Por 3 horas más, se vuelve a picar y ya tenemos un alimento. O agarramos una bolsa con un saco y la ensilamos. Los ensilamos tipo ensilaje en bolsa, lo dejamos por 35 días y luego, después de los 35 días, lo podemos utilizar para los animales en pastoreo. Entonces, la salchiyuca se puede hacer en dos versiones, seca o ensilada. Y con eso, pues, nosotros tenemos un alimento de alta calidad. ¿Qué pasa, no? Con el sol, pues, 3 o 4 días al sol, hasta que el producto se deshidrate completamente. Luego lo molemos, lo metemos en bolsa y en saco, que no le dé la humedad. Y con esto el productor tiene un alimento que puede durar hasta 6 meses, siempre y cuando no es afectado por moho, por el contenido de humedad relativo o por algunos insectos, como por ejemplo gorgojos, las ratas. Hay que cuidarlo, ¿no? Porque es un alimento concentrado de alta calidad. Luego, ¿cómo se va a brindar a los animales? Recordemos, ¿no? El animal ahorita ha perdido muchos microorganismos a nivel ruminal debido a la escasez de nutrientes en los alimentos. Al disminuirse la calidad de los alimentos, prácticamente los microorganismos ruminales se reducen. Cuando vayamos a suplementar, tenemos que ir gradualmente dándole suplementos de esta calidad biológica, que más adelante vamos a ver su calidad, paulatinamente, o sea, un proceso de acostumbramiento del rumen y después del animal. Para dar, tenemos que considerar 3 cosas. Primero, cuánto produce la vaca. Luego, qué categoría estoy alimentando, si es un ternero o ternera, una novilla, una vaquilla, una vaca primeriza, una vaca en producción de 6 hasta de 12 litros. Esos parámetros son importantes que los tomemos en cuenta. El peso del animal, obviamente, y la época del año. No es igual suplementar en invierno que suplementar en verano. Por lo general, estos productos se utilizan en base a 1 o 2% del peso del animal. Es decir, un animal que pesa 400 kilos, yo le puedo dar 4 kilos. Pero, ojo, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una vaca de 400 kilos que me produce 12 litros de leche, que muchos de ustedes lo podrán tener en su finca. Otros pues tienen lo real, pues son de 4 litros en adelante, pero algunos en estos momentos tienen vaquitas de 8 o 12 litros, 6 litros, 4 litros. 4 kilos es suficiente, o sea, perdón, 4 libras es suficiente para que el animal produzca hasta 4 litros y mantenga su condición como un suplemento. Sin embargo, si el animal produce 8 litros, después del 4.º litro vamos a dar por cada libra de salchiyuca 1 libra de más. Es decir, para los primeros 4 litros, 2 libras, y después del 4.º litro, 1 libra más. ¿Qué significa? Que un animal de 8 litros debería estar comiendo como mínimo 6 libras de salchiyuca. Y eso es muy importante al momento de suplementar los animales. Más, este no es un alimento 100%, ¿no? Tiene que ir una parte fibrosa, que en este caso pues, tiene que ser forraje. Aquí tenemos en la presente tabla cómo podemos adaptar los microorganismos del rumen y la vaca realmente, ¿no? En los primeros 3 días podemos ofrecer 1 kilo al animal, del 4.º a 7.º día hasta 3 kilos, y podemos llegar hasta 4 kilos por el animal, suficiente para la producción, mantener la producción de 6 a 8 litros, como decía anteriormente. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos que nosotros como INTA tenemos? O sea, ¿cómo podemos justificar que este alimento es bueno? No solamente porque lo llevamos a la práctica, no solamente porque hemos tenido investigaciones que sí, los animales han incrementado hasta 2 litros. O sea,
quizás ustedes dirán, 2 litros, un animal de 4 litros pasar a 6, eso no sirve. No, no, no. Hay un factor genético que nos limita. Hay un factor ambiental que nos limita. Nosotros pasar a 2 litros de más, litro y medio, para nosotros es grandioso, porque no tenemos animales élite, o sea, animales con alta pureza genética o animales que responden al alimento. Por el mosaico que tenemos, por el bajo nivel de sanidad que hay en la finca, el medio ambiente que es estresante. Sin embargo, hemos logrado eso. ¿Cuál es el componente nutricional de la sachiyuca? La sachiyuca puede tener hasta 24% de proteína y eso es muy importante. Ninguna de las especies forrajeras en Nicaragua tiene 24%. Difícilmente vamos a encontrar eso. Aún las leguminosas, y mucho menos los pastos. Peor en este momento que, según la zona, nosotros tenemos pasto de entre 3 a 7% de proteína, a menos que se fertilice y hay otros elementos, pero la realidad es esa. El contenido de fibra es bajo, 47% es bien bajo. Y el animal, debido a esto, el animal puede consumir 2.5% en base a lo que pesa. Es decir, 2,5 kilogramos en base a 100 libras, perdón, en base a 100 kilos. Es bastante. Un animal puede comer a 10 libras en una hora sin ningún problema. Pero no es esa la situación. Es decir, el alimento es consumido y digerido. El 67% del alimento que nosotros le damos como sachiyuca es aprovechado. Y esto es muy importante. ¿Qué es la digestibilidad? Es el aprovechamiento real de los nutrientes por parte del animal. ¿Qué significa esto? Que de cada 100 libras de nutrientes que le damos al animal, 67% la utiliza. En este momento los pastos o cualquier forraje difícilmente va a llegar a 50% de digestibilidad, difícilmente. A menos que sea marango, morera, pues que esto ya pasan por su naturaleza, ¿no? Pero en su momento, pero si hablamos de forraje, menos del 50% en su mejor momento. Y otros elementos importantes como ceniza, hemicelulosa, pues. Pero lo más importante de esto es que es un alimento proteico, que pasa de arriba del 20% y que aporta 2.3 kilocalorías por kilogramo de alimento. Eso es lo que aporta en términos energéticos. Es decir, puede reemplazar de un 60 a un 80% el uso concentrado. Ahora, nuestros productores dirán, bueno, ¿y cuánto vale esto? El costo por quintal a nosotros acá en Chontales el año pasado nos salía aproximadamente entre 7 a 8 dólares el quintal. ¿Qué significa esto? Pues que si multiplicamos por 35, vamos a tener que el quintal anda por menos de 400 córdobas. Si lo comparamos con un quintal de cualquier concentrado para alimentación en Nicaragua, que anda por arriba, en nuestra zona, de 800 córdobas, pues, tenemos una alternativa que el productor puede hacer siempre y cuando, pues, nuestros compañeros de las diferentes instituciones, nosotros como INTA, hagamos uso de esta tecnología que está a disponibilidad de nuestros productores a nivel nacional e internacional de igual manera, para poder suplementar y nutrir los animales bajo condiciones de pastoreo, con recursos locales. Eso es lo más importante. Como decía, el hecho que nosotros utilicemos forraje de yuca no significa que los hermanos de Occidente no utilicen marango. Como no, marango, muy buen alimento. Guásimo de ternero, muy buen alimento. Y otros alimentos que tenemos disponibles también en la finca. Bien, cuando nosotros generamos sachiyuca, nos dijimos, ¿qué vamos a hacer con la sachiyuca? ¿La vamos a utilizar solamente como concentrado para reducir los costos de los concentrados? ¿Lo vamos a mezclar con otros concentrados? ¿O vamos a formular nuestro propio concentrado? Sí, tenemos concentrados formulados a nivel del campo en base a las condiciones del productor. Pero queremos otra práctica novedosa y que también sea importante. Nosotros este año, gracias a nuestro buen gobierno, vamos a liberar esta tecnología conocida como sal proteica, basada en sachiyuca. Lo que está ahí en su pantalla se llama sal proteica. ¿Y por qué pensamos nosotros que la sal proteica es otra tecnología derivada de la sachiyuca que puede impactar en nuestra ganadería?
precisamente por lo siguiente. Recordemos, las funciones de los minerales, pues, es muy conocida. Amigos, productores, amigos técnicos, estudiantes y todos los que estamos acá, ¿no? Compartiendo. La función de los minerales, pues, se encuentra en todos los tejidos y en todas las funciones de los diferentes sistemas, tanto el sistema reproductor, tejido muscular. Sabemos nosotros que el calcio, fósforo, selenio, otros elementos tienen que estar en la ganadería. Y tienen que estar a diario, lamentablemente, por la naturaleza particular de los suelos. Estoy hablando sobre todo de los suelos del centro de Nicaragua hacia las zonas especiales. Ya en la parte pues, de occidente la realidad es diferente, pero siempre hay de una u otra carencia nutricional en términos minerales. Y recordemos, el animal produce en base a su deficiencia. Y si en el occidente hay deficiencia de uno u otro elemento, pues eso es lo que vamos a ir a cubrir. Sin embargo, nosotros aquí en Chontales tenemos otras situaciones. La deficiencia de nutrientes en el suelo, en los alimentos, provocan lo que estamos viendo acá. Esta es la realidad de nosotros actualmente. El problema de pica, ¿qué cosa es pica? Es la deficiencia multinutricional exacerbada en los animales y que podemos ver animales comiendo suelo. A ese proceso se llama geofagia, osteofagia, animales comiendo hueso. Las deficiencias multinutricionales conllevan a estas condiciones, a estas patologías. La hipocalcemia sí se presenta en algunas vaquitas de nosotros, quizás no comparado con otros países de vacas arriba de 30 litros en la producción de leche, no, pero yo he encontrado vacas de 4 o 6 litros con hipocalcemia después del parto, o con hipocalcemia o deficiencias multinutricionales durante el periodo seco. Tenemos este animal que comúnmente nosotros en Nicaragua le decimos solo cacho y huevo. Ahí tenemos animales con anemia, más ahora con el cambio climático que se ha incrementado la anaplasmosis, la babesia, la garrapata incontrolable, el problema de vampiros, todos estos elementos conllevan animales con una anemia profunda. Y recordemos, animales con deficiencia de hierro, cobalto, a nivel de sangre, con altas cargas parasitarias, pues conlleva a estos animales, como está en la figura 3, animales que no son productivos realmente. Hay que mencionarlo. Nosotros acá tenemos muchos problemas de raquitismo, sobre todo en la parte de las zonas especiales, del rama San Carlos, Nueva Guinea. ¿Qué pasa con la deficiencia de calcio y fósforo? Es la naturaleza propia del suelo. Y más adelante voy a presentar un resumen de investigaciones de suelo que nosotros tenemos, de forraje que tenemos. Y tenemos también, por el mal manejo de la vaca cerca del parto, tenemos animales con raquitismo, animales que no se pueden levantar, no se formó bien su sistema óseo y andan caminando no con sus extremidades, sino con algunas articulaciones. Y por consiguiente, pues tenemos esta figura. Como decían anteriormente, retención de placentaria tenemos, sobre todo en vaquillas, acá en Chontales. Hay muchas causas, una de ellas es multinutricional, pero también otra de manejo. Siempre hemos insistido que el productor a la vaquilla, que aunque pare, esté en crecimiento, se debe cruzar, amigo productor, si me está escuchando, un toro o un torete de bajo peso al nacimiento con una vaquilla para reducir los problemas de distosia, de dificultad al parto y de retención de placenta, como se puede observar en la figura. Segundo, pues, una situación real en Nicaragua es la falta de libido sexual en el macho. Muchas veces se debe no solamente a la deficiencia nutricional, sino que también tenemos muchos vientres para un toro. No respetamos la relación vaca-toro, que es de 1 en 15 o hasta 1 en 25. Aquí nosotros tenemos hasta 50 vientres por un toro. Llega la temporada de sequía, que hay muchas montas, el toro puede cubrir 3, 4 animales en una semana, pero muchas veces tenemos hasta 10 vacas en la misma semana. Pasa lo siguiente, a las últimas, el toro solo la huele, no se monta, no penetra, no eyacula y no las preña. Esa es una realidad. Y la otra realidad es que también, como no hay tantos, digámoslo así, análisis dendrológico para ver la calidad o la fertilidad de los toros,
Pues ese es otro problema que tenemos y que muchos hermanos de Nicaragua, como Conagán, están haciendo esos estudios, están prestando esos servicios. Pruebas dendrológicas para conocer la fertilidad de los toros, para que no le echemos siempre le culpa a la vaca que no se preñó, no, también el toro en un 50% es responsable. Bien, ¿por qué las sales proteicas? Por lo que tenemos acá. En este cuadro que está acá, yo presento la síntesis de más de 200 análisis de suelo que tenemos nosotros en toda la quinta región, en fincas de productores que el INTA atendemos como gobierno. ¿Qué podemos encontrar? Que el pH de los suelos de Chontales no son tan malos. 6.48 es un buen pH para establecer cualquier planta. Cultivo, granos básicos, pastos y forraje. La materia orgánica, eso es lo que nos preocupa. Es baja. ¿Y por qué baja? Por muchos factores. Uno, la quema. Dos, la erosión. Tres, la degradación de los suelos. Y esta es una realidad. Muchas veces establecemos forraje mejorado. Podemos hablar de Manandú, de Mulato, de Grisanta, Toledo. También tenemos Mombasa, Tanzania, etcétera, y otros pastos de corte. Pero muchas veces se degradan rápido. ¿Por qué? Porque no hay materia orgánica. Hay que decir a la gente, mire, la materia orgánica es lo que le da prácticamente las propiedades apropiadas para la planta. No solamente los nutrientes, no solamente que ayuda a facilitar el laboreo, la estructura del suelo, sino también a que contribuye a una fertilidad potencial. Si la materia orgánica es baja, el contenido de nitrógeno es moderado. 0.30 porcentaje de nitrógeno que necesitan mucho las plantas para crecer es bajo. Hay poco nitrógeno, poca proteína. Por eso que nosotros en las investigaciones que tenemos con pastos naturales y naturalizados, en buenas condiciones el pasto acá no pasa de 10% de proteína. En buenas condiciones. Lo que tenemos nosotros son pastos entre 4 ahorita por ciento hasta 8% de proteína, no más. Lamentablemente la vaca necesita 14. La pregunta, ¿de dónde obtiene la vaca ese porcentaje que hace falta? Obviamente de sus propias reservas, siempre y cuando no hay alimento disponible. Fósforo es moderado, potasio es bueno, calcio es bueno, magnesio es bueno. Tenemos suelos arcillosos que con la pezuña del animal se compactan mucho, o sea, tenemos cierto potencial ganadero, tenemos suelo, pero estos suelos, por el mal manejo, en los últimos 500 años que tenemos ganadería en Nicaragua, pues esta es la realidad. Pero bueno, no, en el caso de Chontales, pues se puede manejar, pero si nos vamos más allá, el Rama, no, Inea San Carlos, esta es la realidad. pH súper ácido, 4.30. Aunque hay materia orgánica, claro, allá la gente, es un contenido moderado, la gente quema menos. Hay un contenido moderado de nitrógeno, pero la ventaja es que como ya llueve, hay nitrógeno que viene de la lluvia, entonces la planta complementa. Pero ¿qué pasa? Muchos análisis. Ok, yo quiero explicar algo, ¿no? Ese 0% de fósforo, 0 partes por millón, no es que no haya, eso depende del método que se utiliza. Lamentablemente, pues en Nicaragua, los laboratorios, no todos, ¿verdad? La mayor parte de ellos utilizan métodos no apropiados. Utilizan métodos para extracción de fósforo para suelos básicos y en suelos ácidos no se puede aplicar. Sin embargo, quiero aclarar esto. Nosotros tenemos en suelos, allá en el Rámano, Guinea, suelo hasta 6 partes por millón de fósforo. Está entre 2 a 6. Bajo. Si no hay fósforo y si no hay calcio, ahí tenemos los problemas que los animales en el trópico húmedo andan comiendo elementos no nutricionales, bolsa, llanta, mecate, hueso, tierra. Esta es la situación de nosotros en Nicaragua, en el trópico húmedo. La escasez de nutrientes por la naturaleza propia del suelo, por un lado, y por otro lado el mal manejo. Es un suelo arcilloso. Entonces, en base a esto, nosotros conocemos que los suelos de Nicaragua, estoy hablando al menos de la quinta región, las zonas especiales, tenemos muchas limitantes, no solamente de fósforo, de calcio, de selenio, sino también de nitrógeno, que es el precursor de la proteína. Desde ahí
La planta es deficiente en producción de proteínas, sobre todo las gramíneas, que son los pastos, ¿no? Deficiencia energética por el alto contenido de fibra. Entonces, ¿qué hacemos? Necesitamos una estrategia, entonces, que contribuya a satisfacer las necesidades. ¿Cuáles? Por ejemplo, un animal en pastoreo de 400 kilos, solo para mantenerse vivo, necesita 16 gramos de fósforo, perdón, de calcio y 11 gramos de fósforo. Si nos vamos a una vaca en gestación, necesita el doble. Y esa es la realidad. Los pastos en Nicaragua solamente pueden cubrir de un 30 a un 60% de las necesidades básicas de los animales. ¿Qué significa? Que por eso es que tenemos muchos animales que padecen de deficiencias multinutricionales. ¿Cuál es la ventaja de las sales proteicas? Promover el crecimiento bacteriano en el rumen. ¿Por qué? Porque al darle una sal que no solamente lleva nutrientes en términos minerales y vitamínicos, sino que también lleva nitrógeno, proteína, energía, vamos a suplir los nutrientes de esos microorganismos y además también de los animales. Esos microorganismos van a morir, obviamente, cada 12 horas y ellos van a ser parte de la proteína que va a pasar del rumen al intestino delgado donde se va a absorber. Entonces, tenemos dos funciones. Una, mantenemos una microflora activa en el rumen y dos, proveemos proteína por parte de ellos, de los microorganismos, como parte de proteína animal sobrepasante. Tres, aprovechamos mejor los alimentos fibrosos. Ahorita que en este verano, que las plantas se han lignificado y han bajado su calidad, entonces al tener microorganismos efectivos ahí, estos van a atacar más la celulosa y la hemicelulosa o los pastos fibrosos y van a digerirlo más rápido. Permite mejor la producción de leche, hasta 2 litros, y ganancias de peso hasta 600 gramos. Y eso es importante que nosotros nos demos cuenta. Nosotros en el ramo hicimos diferentes investigaciones con animales en pastoreo. Los animales que comieron 400 gramos de esta sal llegaron hasta 650 gramos. Los que no comieron solamente sal común llegaron a 200 gramos. Una diferencia de 400 gramos. Muy importante. Si esta tecnología pasa a suelos más ricos, probablemente nosotros podemos estar entre 800 a 1 kilo al día. Y esto es muy importante desde el punto de vista de la rentabilidad. Es una tecnología barata, accesible. Como decía anteriormente, ¿no? Cuando nosotros damos una sal proteica, incrementamos ¿qué? Lo que estamos viendo en pantalla. Los microorganismos que van a degradar la mayor parte de los alimentos fibrosos de mala calidad. Y van a ser utilizados por ellos. Una parte de los nutrientes van a ser utilizados por la vaca como producto de la fermentación. Pero los mismos microorganismos, al morir, van a ser parte del alimento. El 60% de la proteína que diariamente obtiene la vaca, en teoría, es proveniente de los microorganismos. Ahí su importancia. La nutrición de rumiantes parte de esto, de mantener una microflora efectiva a través de la adición de nutrientes que pueden ser utilizados por los microorganismos. Y dentro de esos nutrientes está el nitrógeno. El nitrógeno no es utilizado por la vaca. El nitrógeno es utilizado por los microorganismos ruminales. Al contrario, el nitrógeno afecta a la vaca cuando no se adaptan los microorganismos y no adaptamos su hígado a las concentraciones de nitrógeno. Ok, ¿qué ingrediente lleva y qué porcentaje lleva la sal proteica? Primero tenemos nitrógeno no proteico. ¿Qué cosa es nitrógeno no proteico? Aquel nitrógeno que no forma parte de la estructura o no forma parte de las proteínas de los animales. Por ejemplo, la urea, el sulfato de amonio, la gallinaza. No quiero hablar mucho de la gallinaza porque nosotros sabemos que aunque muchos de nuestros productores la están utilizando hasta el día de hoy, nosotros a nivel nacional tenemos una normativa que prohíbe el uso de gallinaza. Y si se va a usar, pues tiene que tener ciertas condiciones de seguridad. Se utilizan animales productores de carne, no de leche, a menos que la vaca esté vacía, pues no produzca leche. Se tiene que fermentar, colarse, empacarse, ponerse al sol al menos por 15 días, cubierta por un plástico en saco.
para reducir los microorganismos que pueden afectar, sobre todo coccidia. Aquí el problema de coccidiosis aquí en Chontales es alto y sabemos que a través de la gallinaza se transmite no solamente parásitos, sino también algunos microorganismos que pueden afectar a los animales. Y eso lo dejamos a consideración, pues, de los productores en el campo. ¿Qué otros elementos? Proteína verdadera. Ok, por lo general las sales proteicas llevan granos de soya, pueden llevar granos de maní. Por eso compite con el hombre. Nosotros acá utilizamos forraje de yuca, granos de gandul, caupí, botón de oro molido. Botón de oro, que es una planta muy importante acá, nosotros la molemos, la secamos, la hacemos harina y la utilizamos. Pero en el caso de nosotros, aquellos productores que hacen sachiyuca, pues, qué mejor que la sachiyuca como fuente proteica. Utilizamos también harina de maíz o sorgo o harina de yuca. El forraje, por ejemplo, en el caso de la raíz de yuca, algunas que no presentan las condiciones para el mercado, se cosechan, se identifica que no esté mala, que no esté oxidada, que no esté podrida, y se lava, se pica por una picadora de pasto y se hace en pequeñas partículas. Esto se pone al sol durante 4 días, luego se vuelve a moler y ahí tenemos una harina para hacer estas sales. Eso se le llama chips o harina de yuca. También utilizamos para este proceso melaza, la sal, y como pueden ver acá, sal común. ¿Cuál es el ingrediente? Lo que nosotros estamos recomendando y lo que nosotros hemos probado en Nicaragua y que este año vamos a hacer público, ¿no? Desde este evento muy importante que tengo el privilegio de compartir con todos ustedes, pues tenemos esta tecnología. Primero, 17 libras de semolina, 8 libras de sorgo molido, 20 libras de sachiyuca, que es el alimento que hicimos anteriormente. Si no tienen sachiyuca, perfecto. ¿Qué tenemos? Moringa. Lo cortamos, lo molemos, lo secamos y se lo agregamos. Nuevamente lo molemos, obviamente seco, para que esto tenga una cierta estructura, ¿no? Cierto tamaño del corte. Sal común, sal mineral, urea, 9 libras. Y ahí es donde el productor, 9 libras, mucho. No. Esto tiene un porqué. 1 libra de sulfato de amonio y 1 litrito y un poquito más de melaza, 5 libras. Recordemos, un galón de melaza pesa 13 libras aproximadamente. 5 libras equivalen a 1 litro y un poquito más. ¿Qué hacemos? Mezclamos todos los ingredientes, en este caso, la sal blanca, la sal mineral, la urea y el sulfato de amonio, se mezcla por aparte. Luego, la semolina, sorgo, sachiyuca, se mezcla por aparte y luego se mezclan las sales con la semolina, maíz, una sola mezcla. Se extiende y al final se va echando la melaza poco a poco y lo vamos revolviendo como haciendo pan, como haciendo un bloque multinutricional. Muchas veces lo que no queremos es que queden grumos. ¿Qué cosa es grumo? Pues partículas, aquellas pelotitas, ¿no? Para evitar eso, pues se puede pasar por una zarandita rápidamente y con eso tenemos una sal proteica. Ajá. ¿Y qué aporta? Las investigaciones que nosotros tenemos acá en Chontales, tenemos que por cada kilo de sal aportamos 31.6% de proteína. Prácticamente el 32% de proteína tiene esta sal. Esto es muy importante. ¿Quién le da el aporte? Bueno, la urea por una parte y por otra parte la sachiyuca que tiene 24. Esto fue balanceado para satisfacer desde el punto de vista energético, nutricional, proteico de los animales. Esta es una mezcla isoproteica, que cualquier animal que lo coma, menores de 6 meses no, mayores de 6 meses, bovinos mayores de 6 meses, por el contenido de urea que lleva, es muy utilizada. Las investigaciones que hemos hecho, como les decía anteriormente, hemos encontrado animales que ganan hasta 650 gramos, comiendo 400 gramos de esta sal, de 300 a 400, dependencia del peso.
novillos arriba de 250 kilos los hemos llevado prácticamente a ganar. Incluso hemos tenido algunos que ganan hasta 1 kilo de peso. Pero esto tiene que ver mucho con su genética, su edad y otros elementos. En pastos de baja calidad, como pasto retana. Nosotros tenemos retana acá en la parte húmeda del Rama y en un suelo extremadamente malo, con retana de 4% de proteína, llevamos hasta 600 gramos. Y estas son las investigaciones que tenemos que contribuyen al desarrollo de nuestra ganadería. Entonces, tenemos esta sal proteica. ¿Cuánto es el costo? El costo de esta sal a nosotros nos sale a 9 córdobas la libra. Sumando todos los ingredientes que tenemos, la salchiyuca anda por 0.11 el kilo de materia seca. Anda aproximadamente como unos 7 córdobas la libra. De 4 a 7 en dependencia de los ingredientes también. Entonces, con esto conllevamos a que tenemos una sal de 9 córdobas, pero que esta sal no solamente lleva, como las otras sales comunes, ¿no? Minerales, no, esto lleva también proteína, energía, grasa, más minerales y vitaminas, que sirve como un suplemento para los animales en pastoreo. Cualquier tipo de animal arriba de 6 meses, por el contenido de urea. La pregunta, Chocho, 9 libras de urea, es el 9%. Se nos ha dicho que la urea se puede utilizar hasta el 3%. Sí, tienen razón. Pero ¿cuál es la situación? Debido a que esta sal, como se puede observar, lleva alto contenido de sal blanca y sal mineral, hasta un 40%. Esto reduce el consumo de sal. Y al reducirse el consumo, se reduce del aporte o del consumo de nitrógeno. Entonces, estas sales se pueden dar a libertad sin que el animal se vaya a envenenar. ¿Por qué? Porque el cloruro de sodio hace que se reduzca el consumo de esta sal. Entonces, es una sal segura. ¿Qué recomendamos cuando la gente nunca la ha utilizado? Vamos a hacer una adaptación de los animales a esta sal. En la primera semana, en vez de aplicar 9 libras, aplicamos 3, y las 6 libras restantes le agregamos a la sal blanca. En este caso, va a ser 26 libras de sal blanca y 3 libras de urea. Siguiente semana, aplicamos 6 libras de urea, agregamos 23 libras de sal y hacemos el componente. Tercera semana, 100%, o sea, esta mezcla que está acá, y se la damos a los animales. Ojo, si un día los animales no comen de esta sal, hay que volver con el proceso de adaptación. ¿Por qué? Es sencillo, el nitrógeno. Diariamente los microorganismos están respondiendo a este nitrógeno, a esta melaza, a estos elementos que estamos dando para mantener los microorganismos, los cuales están muriendo cada 12 horas. Si un día estos animales no comieron, los microorganismos se van a reducir. Si yo utilizo esto, es posible que haya ciertos efectos en el animal, como timpanismo, por ejemplo, que se puede remediar aplicando o dándole al animal un poco de vinagre con agua, combinado con agua, por el efecto del nitrógeno. Eso es lo peligroso, pero las pruebas que hemos hecho y las investigaciones que hemos hecho, no hemos tenido aún ningún animal con efectos negativos por parte del urea. Bien, ¿cuánto come un animal? Como decía anteriormente, más el peso, hasta 400 gramos, un toro hasta 500, vaca horra 350, toretes y vaquillas entre 250 y 300 gramos. Estos son resultados de investigaciones que tenemos. Terneros mayores de 6 meses, de 30 a 50 gramos al día. Bien, esto es las nuevas tecnologías que tenemos como INTA. Después venimos a lo que ya existe. El bloque multinutricional, lo mismo, ¿no? Muchos de nosotros sabemos que el bloque fue una tecnología que Estados Unidos, como respuesta a una crisis allá en los hermanos de África, ellos mandaron esa respuesta y no es más que un suplemento, igual que la sala anterior. La diferencia es que este bloque es duro,
Con la dureza se reduce la intoxicación por urea. Pero las concentraciones de urea y las concentraciones de minerales que lleva este bloque es, comparado con la anterior, diferente, totalmente. ¿Cuáles son las ventajas? Se reducen los riesgos por intoxicación, siempre hay fuente de energía, de proteína, no se necesitan instalaciones costosas, permite la utilización de rastrojos maduros. Siempre que está buscando el bloque, este suplemento está buscando eficientar los microorganismos en el rumen. Al eficientar los microorganismos del rumen, los animales utilizan los alimentos de mala calidad. Y esa es la razón. ¿Cuál es el porcentaje que debe llevar? Nosotros aquí lo hemos ajustado a una realidad. Por lo general, si ustedes lo buscan, es 40% de melaza. Nosotros no aplicamos 40%. 35% de melaza, 40% de material de relleno. Entonces aquí le digo al productor, mire, usted tiene esa chiyuca, puede utilizarla como relleno. Pero si utiliza esa chiyuca, no me dé urea, porque está de más la urea ahí. Si la chiyuca tiene 24% de proteína, no debería llevar urea. Si usted utiliza gallinaza, no debe llevar urea, porque el 50% de la gallinaza es amonio. Es nitrógeno no proteico, no debe llevar urea. Relleno que utilizamos, semolina, maíz molido, sorgo molido, 10% de cal, 5% de urea, 2.5 de sal común, 2.5 de sal mineral. Eso es lo que lleva el bloque. Posteriormente se pesan todos los ingredientes, se mezclan los ingredientes sólidos, ¿cuáles? El material de relleno, si es semolina, por ejemplo, cal, urea, sal común, sal mineral, se mezcla todo y por último se le agrega poco a poco la melaza. Se mezcla bien, como podemos ver ahí se está mezclando. Luego se utiliza prácticamente un recipiente que sirva como molde. Antes de aplicar la mezcla total, se le echa cal en ese recipiente para que no se pegue. Se echa toda la mezcla de una sola vez. El tamaño del bloque a utilizar depende del productor. Bloques de libra, de 25 libras, etc. Este bloque que está haciendo este joven aquí prácticamente es un bloque de 10 libras. Echó todo el material mezclado, se echa de una sola vez, se compacta y luego se seca al sol, como pueden ver acá. Esa es una forma. Acá nosotros en Chontales también hemos modificado este bloque. Nosotros lo que ponemos aquí en el medio de este balde es un tubo PVC de media pulgada que sobrepase el molde. Echamos toda la mezcla, lo pisoteamos, sacamos el tubo, sacamos el bloque y el bloque en la parte en medio va a tener un orificio. Cuando esto se seca, 12 horas después, se amarra y lo ponemos como piñata ahí para que los animales no anden lamiendo. Uno de los problemas que tenemos con estos bloques es que muchas veces tenemos que decirle al productor que la vaca debe consumir a una altura prácticamente al pecho, no abajo, donde estos bloques los animales los pisoteen o lo orinen. ¿Cuánto puede comer un animal de estos bloques? Hasta 500 gramos. ¿Cuál es la ventaja de este bloque desde el punto de vista de intoxicación? Se reducen las intoxicaciones porque la vaca muchas veces lo muerde, pero la idea es que esto lo lama. Al lamerlo, pues la vaca, después de ciertos intentos, se va a entumir y luego va a dejar de comerlo. Pero sí puede comer al menos 500 gramos. Un bloque de 10 libras precisamente está configurado para 10 animales al día. Y ahí tenemos, al terminar los bloques. Bien, para ir agilizando esto, la otra alternativa que tenemos en Nicaragua son las ensilajes. Nosotros aquí en Chontales hemos hecho diferentes tipos de ensilaje en bolsa, ensilaje en montón, ensilaje en trinchera. Hemos ensilado hasta productores hasta 105, 110 toneladas, productores de 10 toneladas y productores así como esto, ¿no? Sobre todo mujeres del bono, pequeños ensilajes en bolsa. ¿Qué cosa es el ensilaje? Es una técnica
que desde el tiempo de los sumerios, 2000 años antes de Cristo, ya existía. No se conocía el fundamento del ensilaje como a partir de los años 40, en las diferentes investigaciones que se han hecho en Estados Unidos y otros países desarrollados, que eso es lo que conocemos nosotros. Sin embargo, pues es una técnica de conservar alimentos. Existen diferentes tipos. Lo que nosotros tenemos acá en Chontales, tenemos silo cincho, silo bolsa, algunos de montón y muy pocos de trinchera. El silo bolo lo han hecho algunos grandes ganaderos, pero quizás no es una tecnología para todos nosotros por la tecnología que lleva desde el costo de la bolsa, el llenado, que estamos hablando de bolsas de alta capacidad. ¿Cuál es la ventaja? Se puede guardar los excedentes y conservando hasta el 70% de los nutrientes de un pasto de buena calidad. Es un factor de seguridad, obviamente, para este momento. Aumenta la capacidad de carga en la finca. ¿Por qué? Porque esto depende de la disponibilidad de alimentos. Más alimento disponible, más carga animal en la finca. Se reduce la presión sobre las pasturas. Obviamente que el ensilaje es una buena alternativa de suplementación que puede cubrir hasta el 2% de la materia seca del que el animal necesita. Bien, ¿cómo preparamos los ensilajes? Primero determinamos el rendimiento. Factor número 1, muestrear cuánto produce en ese momento el forraje, que puede ser de sorgo, puede ser de maíz, o puede ser de cualquiera de los pastos. Si hablamos de pasto, nosotros hemos ensilado 715, OM22, 769, para alfalfa, que no nos da buen ensilaje, eso es importante que lo hablemos, King grass y otros pastos, ¿no? Todos los pastos tienen deficiencia proteica y muchos de ellos energética. Para alfalfa es uno de ellos. La alfalfa tiene alto contenido de humedad y ese alto contenido es agravante para un ensilaje de calidad. Cuando nosotros utilizamos mala alfalfa, que recomendamos utilizarla entre 65 y 70 días, escuche bien, de rebrote, de edad de rebrote, nosotros la cortamos y la dejamos secar o presecar por lo mínimo 6 horas, de 6 a 12 horas, para poderlo utilizar, por su alto contenido de humedad. Y tenemos que utilizar melaza y urea para que ensile bien. De lo contrario, no ensila bien. Y esa es una situación, pues, real. Los pastos se cortan. Acá nosotros, como manejamos ciertas zonas en Chontales, pues, tal vez no llueve tanto como en las zonas especiales, pero le recomendamos al productor presecar estos tipos de forraje al menos 6 horas antes de hacer el ensilado. Se recolecta, podemos ver ahí los diferentes medios, si es la realidad en el campo, puede ser caballito, puede ser una carretita, etc. Se pica el material lo más fino posible, al menos depende del tipo de picadora, ¿no? Menos de 1 pulgada para que compacte mejor. Ok, nosotros acá, pues, para esta intervención, hablemos del silo bolsa, es algo muy práctico para muchos productores. ¿Qué agarramos? Bueno, agarramos una bolsa, en este caso nosotros la metemos dentro del saco. Acá, pues, algunas personas, al contrario, ¿no? Yo sugiero meter la bolsa dentro del saco, meter 30 centímetros de pasto ya previamente picado y secado al sol y compactarlo con la mano. Para esta bolsa que pesa aproximadamente 50 libras, yo recomiendo medio litro de melaza diluido en medio litro de agua y ese medio litro de melaza aproximadamente pesa 2 libras. 2 libras de ese peso calcula el 3% de urea, que más o menos son como unos 60-70 gramos. Un cepolerito de urea, se lo agrego al agua, lo diluyo y ese medio litro de melaza se lo agrego a la solución que está ahí con agua y urea. Y eso se le echa se le echa a la bolsa por capa. Primero compactamos los primeros 30 centímetros, le echamos una pequeña solución, volvemos a echar forraje, lo volvemos a compactar bien, le volvemos a echar la solución, al menos formar 4 capas. Al final se le echa lo sobrante de la melaza, urea y agua, se cierra la bolsa primero, se cierra por último el saco y se rotula en qué fecha
se hizo. Recordemos, el ensilaje, su etapa de estabilización y uso es después de los 35 días. Se recomienda después de los 40 días utilizar el ensilaje en bolsa. Una bolsa, 2 vacas al día como suplemento. Y esta es la situación que tenemos acá. Esta es una foto donde hay productores que tienen silo bolsa o silo montón, ¿no? También, para mejorar la calidad, algunos productores en nuestra zona tienen guásimo de ternero, tienen moringa, tienen morera, tienen cratilia. Este es un ensilaje de pasto con cratilia. Aquí en la zona seca, por ejemplo, se maneja, algunos productores manejan cratilia, otros, por la naturaleza de la zona, por ejemplo en Acoyapa, hay mucho guásimo de ternero. Entonces nosotros en la época de octubre, noviembre, podamos los árboles y dejamos que el forraje de guásimo tenga al menos 45 días. Y lo cortamos 12 horas antes y vamos a mezclarlo con los forrajes que tenemos. ¿Cuáles forrajes? 715, pasto cubano, OM22, Kingras. La proporción que usamos y que recomendamos, según las investigaciones que tenemos, es una proporción 30-70. 70% forraje, 30, por ejemplo, este forraje de cratilia, 30 de cratilia, se mezcló, o sea, se picó por separado, luego se mezcla respetando las proporciones, 70-30, y luego a esto se le agregó solamente agua y melaza, proporción 1:1. ¿Por qué no nitrógeno? Porque la cratilia tiene proteína, y que esto cuando los microorganismos la utilizan, la van a desdoblar a amonio. Y si utilizo urea, pues el exceso de nitrógeno me va a producir algo que se llama efecto tampón. ¿Qué cosa es efecto tampón? Que el pH no se reduzca a 4, que es el pH oportuno para un ensilaje de calidad. Entonces también recomendamos la mezcla. Si allá en cada uno de sus municipios tienen plantas de calidad, aquí nosotros ensilamos sorgo con yuca, sorgo con morera, sorgo con guásimo de ternero, y otras plantas que tenemos en nuestro entorno, que son de buena calidad. Lo último que le quiero comunicar a ustedes es el uso de algunos forrajes en la alimentación. Yo escribí aquí cratilia, ¿no? Pero esto no es una camisa de fuerza. Si ustedes tienen marango, como decía anteriormente, ¿no? Botón de oro, nacedero, morera, los mismos guásimos de ternero que estamos utilizando, frutos de genízaro, de guanacaste, también de jícaro. Nosotros podemos ensilarlo como un aditivo a los pastos. En el caso de la cratilia, nosotros la hemos utilizado por mucho tiempo. Acá, esta es la zona seca de Chontales, este es el municipio cercano a Coyapa. Ustedes pueden ver que ahí tenemos bancos forrajeros de cratilia. ¿Por qué cratilia? Porque es una planta resistente, muy resistente a la sequía. Ustedes me preguntarán, ¿por qué no marango? Porque lamentablemente estos suelos son suelos, por un lado, arcillosos. El marango, su tipo de raíz es un bulbo. El bulbo crece en una condición donde hay el suelo es suelto, hay muchas propiedades de limón y de arena. En la parte de occidente sí, tienen esas condiciones de sequía y suelos francoarcillosos. En esos suelos francoarcillosos, en este caso morera, pues cratilia no se adapta tan bien. En esos suelos, cratilia es una solución, leucaena es una solución. Pero en suelos de nosotros, que son suelos ácidos, suelos con baja calidad nutricional, nosotros hemos traído cratilia por más de 10 años, se ha establecido en bancos forrajeros y se está utilizando, sea fresca o como ensilaje. Como se puede ver, pues la hemos utilizado y la estamos utilizando porque se adapta a diferentes condiciones de pH de suelo, acidez, las precipitaciones. 700 milímetros, bueno, yo sé que algunos lugares de León llueve menos de 700, pues. Allá es más intenso, aquí es menos intenso. Aquí hay 700 milímetros o menos, pero brisita esporádica. Allá no, allá llueve recio,
se satura el suelo, es otra realidad. Sin embargo, en esas condiciones, pues, para esto es esta planta. Por ejemplo, ¿no? Hay muchas plantas para esto. Distancia de siembra. Ahora, lo importante, ¿cuánto me produce de forraje? Hasta 7 toneladas. 7 toneladas es suficiente para mantener 20 vacas con 1 hectárea de cratilia y 2 hectáreas de pasto. Pasan felices la sequía. Esto lo ensilamos y cuando está comenzando el inicio del verano, pues nosotros recomendamos que el productor le dé, cuando utilicemos forraje, vamos siempre a la mezcla 70-30. 70% forraje con 30% de cratilia, más una pringadita ahí, al menos de 1 litro de melaza con urea, perdón, de melaza y agua. O sea, en la práctica, pues, medio litro de agua, medio litro de melaza. Eso es suficiente para una vaca, más 20 libras de forraje, más el 30%, que más o menos anda por 6 libras de cratilia. Todo esto se mezcla y se le da, más su pasto. Y esta es una buena alternativa para la alimentación en esta época en nuestra zona. Diferentes investigaciones donde muestran que cratilia mejora la producción de leche. Y aquí hay una investigación que nos dice vacas alimentadas con concentrado, con cratilia o con ensilaje de cratilia. Y como se puede ver acá, la producción es similar, es decir, cratilia y otras plantas como barango, yuca, pueden reducir considerablemente la dependencia de concentrado o de grano en la finca. Por eso es importante que nosotros nos demos cuenta qué recursos tenemos en la finca. Por ejemplo, el guásimo de ternero tiene 13% de proteína en la zona de nosotros. El fruto tiene 7%, fruto más forraje, casi 20%. Si hablamos, por ejemplo, si hablamos del jícaro, en nuestra zona el jícaro sabanero puede tener una concentración proteica de 22 a 24% de proteína. Nuestros productores quiebran el jícaro y al menos le dan 2 libras por animal. Ojo, el animal puede comer más, pero sabemos que el jícaro sí mejora las propiedades de la leche, la proteína, la grasa, pero también las propiedades organolépticas, el sabor cambia. Por eso es que los productores no le dan más de 2 libras por animal al día, porque saben que si le dan 4, que la vaca la puede comer, altera las propiedades organolépticas del sabor de la leche. Entonces tienen ese cuidado. Aquí hemos tenido intoxicaciones por guanacaste. Sin embargo, hemos reducido esas intoxicaciones utilizando estos frutos secos molidos en las sales anteriormente que les he hablado, y ahí los animales regulan el consumo. El genízaro puede tener hasta 17% de proteína, el guanacaste 13%. Son alternativas interesantes. Entonces, ¿cuál es la orientación? ¿Cuál es la sugerencia? Agradeciendo por su atención, que utilicemos los recursos que tenemos. Que si bien es cierto, existen alternativas de alimentación, pero que estas alternativas tienen que estar basadas primeramente en las realidades en el campo, respetando las condiciones ambientales entre fincas, porque yo les puedo estar hablando de marango, pero la gente que me está escuchando en el rama me está diciendo, no sirve. Yo les puedo estar hablando de cratilia y la gente del occidente me está diciendo, no sirve, me sirve más el marango. Para alimentación y suplementación no existe camisa de fuerza. Lo más importante es considerar la alternativa, su adaptación, las condiciones económicas del productor, porque siempre nos estamos preguntando, ¿cuánto vale esto? Esa es la decisión que tenemos que tomar. ¿Cuánto vale? En base a la realidad del productor. Agradeciendo verdaderamente como INTA la oportunidad, el privilegio que tengo de compartir con todos ustedes. Si hay alguna pregunta, muchísimas gracias por su atención. Compañeros, si me están escuchando. Okay. Sí, sí, sí le escucho. Muchísimas gracias, ¿verdad?, al compañero Bismar por su presentación. Vamos a enlazarnos directo con el compañero Camilo
Don Camilo, ¿me escucha? Exponía realmente en su presentación. Fue muy claro, ¿verdad? Y yo creo que tenemos muchas tecnologías en el INTA que los productores tienen que implementarla en la finca, ¿verdad? Para lograr incrementar esos índices productivos y reproductivos que aún están bajos, pues, ¿verdad? Pero sí tenemos tecnología suficientes, ¿verdad? Para, y que son propias. Realmente nosotros, a través de las investigaciones que venimos realizando, pues
se han venido desarrollando esta tecnología y yo creo que es importante que el productor la vaya conociendo a través de esta videoconferencia y que pronto, pues, ¿verdad? Podamos tener muchos productores aplicando esta tecnología. Yo voy a retomar, la presentación de Bismar, que además de la falta de alimento, ¿verdad? Que él hablaba en verano, pues existen otros problemas que afectan, ¿verdad?, a los animales, como es el caso, digamos, del que vamos a hablar el día de hoy, que es el problema de la garrapata, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de dos tipos de garrapata, que son las dos principales, ¿verdad?, que afectan el ganado, y aquí en Nicaragua, pues, las tenemos, que es la ixódide, ¿verdad?, que es la garrapata dura, y la argácide, que es la garrapata blanda. Perdón. Bueno. Ok. Entonces todos los productores, ¿verdad?, que tienen ganado conocen, pues, ¿verdad?, los diferentes parásitos que viven dentro del cuerpo de sus animales, como son los parásitos internos, y fuera del cuerpo de los animales, como son los parásitos externos. En este caso, pues, hablamos de la garrapata, de los ácaros, ¿verdad?, y de todos esos animales que los animales tienen fuera del cuerpo. Los daños que causan estos parásitos, ¿verdad?, causan daño al bolsillo del ganadero, ¿verdad? Una vaca puede perder hasta 100 litros de sangre al año cuando anda mucha garrapata en su cuerpo. Entonces, si miramos esto, ¿verdad?, muchos productores pensamos de que prácticamente en todo el año no se nos presentan garrapatas, y eso es falso, pues, ¿verdad? Siempre vamos a tener garrapatas, sobre todo se nos van a presentar en mayor cantidad en el verano, ¿verdad?, que es la época en donde ellas realmente, pues, se presentan en mayor cantidad, ¿verdad? Ahora, los parásitos internos también es otro de los que nos afectan fuertemente, ¿verdad?, en sus diferentes formas, y lo que hacen esto es debilitar, pues, ¿verdad?, al ganado, y por tanto bajan su producción, ¿verdad? Entonces yo les decía que siempre en la época seca, cuando se aproxima, ¿verdad?, se da un incremento de la garrapata. Como este es un ectoparásito parecido al ácaro, ¿verdad?, que chupa la sangre, es muy común y causa y transmite enfermedades, que este es un problema grave y un problema de salud pública, ¿ya?, y veterinaria en el mundo, y en particular en muchas zonas de Nicaragua, como hay incidencia en zonas secas. Cuando yo les hablo de problemas de salud pública es porque afecta también, ¿verdad?, a los humanos. Ustedes saben de que en el caso, digamos, de los cachorros, de los perros, de los gatos, ¿verdad?, en muchas ocasiones, pues, tenemos en nuestras casas este tipo de mascotas, y nuestros hijos, ¿verdad?, a veces hasta en la cama, pues, los tienen y andan garrapata, ¿verdad? Y muchas veces, pues, la garrapata se quedan en la cama y pican a los niños, ¿verdad? Y entonces ahí es donde se transmiten muchas enfermedades que vamos a ver posteriormente. Pero es muy importante, digamos, que consideremos esto, pues, ¿verdad?, de que no solamente a los animales silvestres, sean silvestres o sean domésticos, ¿verdad?, afecta la garrapata, sino también, ¿verdad?, al humano, pues, causándole muchas enfermedades que vamos a ver posteriormente, ¿verdad? Pues ya les decía que las garrapatas son parásitos externos de los animales domésticos y silvestres. Además, algunas de las especies representan un serio problema para la salud humana, porque al parasitar pueden transmitir enfermedades peligrosas. En este caso estamos hablando de algunas enfermedades como la anaplasmosis, ¿verdad? Estamos hablando de la babesiosis y los hemoparásitos, pues, ¿verdad?, que también lo pueden transmitir la garrapata cuando pican al animal, ¿verdad? Son animales que se alimentan únicamente de sangre a través de la picadura, pues son como murciélagos, como los vampiros, ¿verdad?, y son capaces de transmitir enfermedades provocando graves pérdidas económicas al productor. Para su control, nosotros empleamos diferentes tipos de métodos, ¿verdad? Hay un método químico, hay un método biológico, inmunológico y de manejo.
El método químico, pues, ustedes saben que es el más difundido por su relativa facilidad. El productor solamente va a la farmacia veterinaria, compra un determinado producto que le receta el veterinario, ¿verdad? Muchas veces no son de bajo costo, hay unos que son muy costosos, ¿verdad? Sin embargo, pues si nosotros no sabemos aplicarlo, pues lo que vamos a hacer es crear resistencia en el animal, ¿verdad? En la garrapata, y vamos a tener ese problema de que aunque apliquemos el producto, no vamos a hacer control de la garrapata. Entonces, esta resistencia tenemos que buscar cómo prácticamente quitarla, ¿verdad? Usando otros tipos de productos para evitar, pues, digamos, de que esta garrapata vayan creando esa resistencia, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos, si ustedes se fijan abajo, la vacuna Gavac, que fue elaborada por un laboratorio cubano, ya está aquí en Nicaragua. Y hay otros productos, ¿verdad?, que se utilizan también para el control de garrapatas. Algunos daños ocasionados, ¿verdad?, por la garrapata, transmisión de enfermedades a los animales y al ser humano. Ya les hablaba de la perioplasmosis, anaplasmosis, rickettsiosis, ¿verdad?, y otras enfermedades. También hay una puerta de entrada para otros parásitos, ¿verdad? Al haber un piquete, muchas veces nosotros al extraer la garrapata, a veces dejamos una puerta de entrada ahí porque prácticamente lo que extraemos es la cabecita de la garrapata, ¿verdad? Y dejamos ahí el huequito donde pueden entrar otros parásitos, ¿verdad? Que nos pueden causar enfermedades. También hay pérdida de sangre. Y cuando hay infestaciones grandes, ¿verdad? El hierro se agota, pues, ¿verdad? Resultando en la anemia. Entonces, ya les decía que la garrapata se alimenta de sangre, ¿verdad? Y entonces esto lo que hace es que el animal, ¿verdad?, se debilite y provoca anemia, ¿verdad? Entonces, tenemos animales que se caen y a veces no sabemos qué es, ¿verdad? Y probablemente sea producto de un ataque fuerte de garrapata. Hay irritación y lesiones en la piel, ¿verdad? Aquí tiene que ver mucho la calidad del cuero, pues en este caso la gente que vende el cuero siempre está solicitando, digamos, que el cuero vaya bien, y la garrapata pues causa problemas, ¿verdad?, en la piel y muy posiblemente pues en el cuero pues causa muy graves problemas, ¿verdad? Disminución de los rendimientos de los animales, la producción de leche baja hasta un 42% y la carne se reduce hasta 4 kilogramos al mes, ¿verdad? Hay muerte de animales, ¿verdad? Hay muerte de animales y aumento en los costos de producción. Cuando hablamos de aumento de los costos de producción es porque al comprar, ¿verdad?, productos veterinarios, muchas veces, a veces hacemos aplicaciones sin tomar en cuenta, digamos, por ejemplo, que hay que hacer un análisis de sangre para saber realmente qué es lo que tenemos en ese animal, si es una enfermedad o si son hemoparásitos, ¿verdad? Entonces estamos aplicando, así como decirlo, estamos aplicando un producto a la loca, pues. Pero lo primero que hay que hacer, que el IPSA llegue a hacer un muestreo de sangre para saber qué realmente es lo que tenemos, ¿verdad? Estamos aplicando productos a veces muy caros, ¿verdad? Y no estamos viendo resultados positivos. Vamos a ver algunas diferencias entre la garrapata, ¿verdad? La garrapata presentan algunas diferencias, ¿verdad? En el caso del aparato bucal, en el caso del género Bófilus, el genatoma es corto en comparación con el género Amblyomma, ¿eh? La mayoría de las especies del género Amblyomma en la parte dorsal de su cuerpo presenta un escudo, ¿verdad?, ornamentado. El género Bófilus no cuenta con esta característica, lo vamos a ver posteriormente. El género Amblyomma en la parte posterior de su cuerpo presenta, ¿verdad?, dorsalmente unas placas visibles, festones, que el género Amblyomma Bófilus no presenta. Vamos a verlo acá. Vamos a verlo acá. En este caso, ¿verdad?, vamos a ver una garrapata dura, el ixoide. En este caso la diferencia, ¿verdad?, es que ella tiene un escudete, ¿verdad?, o una capa, pues, ¿verdad?, en la parte superior
¿ya? En la parte, estamos viendo la garrapata de la parte superior, tiene un capítulo, ¿verdad? Que yo le llamo cabeza, y en la cabeza tiene hipostomo, ¿verdad? Que el hipostomo viene siendo como prácticamente como lo que tienen los vampiros, ¿verdad? Es donde el animal chupa la sangre, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia que hay, ¿verdad? Con la garrapata suave, ¿ya? En este caso, la garrapata dura, pues tiene este escudero, ¿verdad? Que es lo que es la diferencia de la garrapata suave. En Nicaragua, pues, existen, yo les decía, dos tipos de garrapata, que es la ixoide y la argácide, ¿verdad? Las de mayor importancia son las primeras, y dentro del grupo de la garrapata dura encontramos las de 1 y 3 huéspedes, ¿verdad? Las garrapatas duras tienen una capacidad para sobrevivir en condiciones adversas, debido a que en otras razones cuentan con una cubierta quitinosa, dura y protectora. Además, pueden soportar largos periodos de inanición, cuentan con un amplio rango de hospedero y opositan, ¿verdad?, un gran número de huevos y carecen relativamente de enemigos naturales. Esa es una ventaja que tienen las garrapatas, ¿verdad?, duras. Aquí tenemos el ciclo, ¿verdad?, de la garrapata, y vemos de que tenemos una hembra y un macho copulan, ¿verdad?, producen los huevos, luego la larva, la ninfa, ¿verdad?, y luego viene el ciclo, pues el adulto, el macho, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿verdad?, la larva se alimenta, ¿verdad?, de los mamíferos pequeños. En este caso, ¿verdad?, aquí estamos viendo que se puede alimentar de un perro, ¿verdad?, y luego la ninfa se alimenta de mamíferos un poquito entre medianos y pequeños, ¿verdad?, y luego pasa, como les decía, ya a ser adulto, y ya pasa ya, en este caso, al animal, ya a la vaca, pues, o al toro, pues, que va al potrero, ¿verdad? Pero en el potrero ella no salta. Tenemos esa, creo que creemos, ¿verdad?, que en el pasto la garrapata salta, sino que lo que hace es que cuando pasa ella se pega en ese animal, ¿verdad? Ella selecciona al animal para pegarse, no es que va a saltar sobre el animal. Por lo general los adultos se aparean sobre el animal huésped, pero la puesta de huevo ocurre en el terreno. Durante el invierno los machos mueren y las hembras permanecen inactivas hasta el momento del desove en verano. Entonces la garrapata prefiere la zona, ¿verdad?, con vegetación para poner su huevo, aunque también pueden optar por formar grietas formadas en el suelo. No solamente pueden vivir en el pasto, también en las grietas, ¿verdad? Eso, en las casas vamos a encontrar, en el caso de los perros, vamos a encontrar en las grietas, ¿verdad?, algunas garrapatas se encuentran cerca del lugar de descanso del animal, o por hacerlo sobre el mismo huésped. Pueden hacerlo sobre el mismo huésped y no hay ningún problema, ¿eh? Aquí tenemos diferentes tipos de garrapatas, de un huésped, de 2 huéspedes y de 3 huéspedes, ¿verdad? En el caso de Bophilis, ¿verdad?, de un huésped. En el caso del amblioma, es de 2 huéspedes, y ixoide es de 3 huéspedes, ¿verdad? Ya les decía yo de que cada una tiene sus diferencias, ¿verdad? Cada uno tiene sus diferencias. Y la más común y la que más encontramos en el campo, pues, es la Bophilis, ¿verdad?, que es la garrapata que se llena, ¿verdad?, cuando está grande, adulta, se llena y cae al suelo, y luego en el pasto, ¿verdad?, ahí pone sus huevos. Entonces las hembras llenas de sangre se desprenden del animal para buscar en el suelo un sitio adecuado para poner los huevos. Depositan sus huevos en forma continua durante varios días, variando la cantidad de acuerdo al género. Se ha calculado que una garrapata Bophilis puede llegar a poner hasta 2.500 huevos, y en el caso del amblioma hasta 6.000 huevos. O sea, es increíble, pues, ¿verdad?, la cantidad de huevos que puede poner, ¿verdad?, una de estas garrapatas, ¿verdad? Y ellas pasan, ¿verdad?, o cositan, eclosionan, y más o menos un periodo de 18 a 21 días pasan, ¿verdad?, en el animal. Entonces estos huevos nacen las larvas, las cuales se suben a las puntas de las hojas de los pastos, como les decía,
se colocan en su parte ventral para protegerse de la luz solar, ¿verdad? No se ponen en la parte superior y esperan al animal apropiado, pues, y cuando se ponen a su alcance suben hasta la zona más fina y protegidas del cuerpo del animal, ¿verdad? Ya sea las tablas del cuello, siempre seleccionan ese tipo de sitio, ¿verdad? Axila, ingle, ubre, interior de la oreja y región inguinal. Si las larvas no encuentran animal adecuado, permanecen en el pasto largo tiempo y después mueren por inanición y hambre, ¿verdad? Las garrapatas de 3 huéspedes requieren 1 para las larvas, que luego de alimentarse caen y mudan en el suelo. Otra para las ninfas, que también caen y mudan en el suelo, y un tercero para el adulto. Ejemplo son Ixodes, Amblioma, ¿verdad? Y Rhinicephalus sanguineus. Vamos a ver un poco en el caso del control continuo de la garrapata, ¿verdad? Para el control de la garrapata se utilizan diferentes métodos. Ya les decía, el biológico, inmunológico, químico y el manejo del acto y de la finca, ¿verdad? Y en el caso del control biológico, para el control biológico se conocen diferentes métodos, como el empleo de algunos depredadores como avispas, aves, ¿verdad? Como en este caso los zanates, muchas veces, ¿verdad? Los zanates se comen, la garza también, hongos y gusanos entomopatógenos, ¿verdad? Se utiliza ahora en los laboratorios de INTA, se está produciendo la boveria baciana y el metarrizo, y se utiliza 1 litro de mezcla por cada 100 kilogramos de peso vivo del animal. O sea, estamos hablando de 5 litros, ¿verdad? Que podemos utilizar por 500 kilos que pesa el animal. Y en el caso del metarrizo, pues, ¿verdad? Nosotros utilizamos 1 litro, ¿verdad? Por 20 litros de agua. En el caso de la bomba cochina, ¿verdad? Ese es el del ciclo de desarrollo de un hongo entomopatógeno, ¿verdad? El hongo se adhiere al cuerpo del insecto, en este caso la garrapata, y lo invade, ¿verdad? En el caso 2, la espora germina y penetra en el cuerpo del insecto, ¿verdad? Y 3, el hongo se multiplica y libera toxina en el cuerpo del insecto, causando la muerte. Hemos visto que en este caso el hongo entomopatógeno lo que hace, ¿verdad?, es que seca prácticamente, quita la humedad que tiene la garrapata, ¿verdad? Y esta se deshidrata y muere, ¿verdad? En el caso de un diagnóstico en campo, ¿verdad? Cuando un ganado tiene 30 garrapatas adultas, ya podemos, ¿verdad?, hacer aplicaciones. Uno tiene 20 garrapatas, ¿verdad? No es económico, puede hacer aplicaciones, ¿verdad? Pero es siempre importante revisar, ¿verdad? Ubre, orejas, sobre todo los lugares donde ellas prefieren estar. Y utilizar garrapatas adultas y jóvenes para hacer estas aplicaciones, ¿verdad? El control inmunológico tiene que ver con el uso de vacunas, ¿verdad? Que se le aplican al ganado. Ya aquí en Nicaragua estamos utilizando la Gavac, ¿verdad? Gavac, hay una empresa que la está vendiendo. Es un producto muy bueno, es una vacuna que se está promoviendo, ¿verdad?, mucho, ¿verdad? Entonces, la Gavac, en el caso de agroecológico, nosotros la estamos recomendando porque no tiene efectos residuales y garantiza, pues, ¿verdad?, un control efectivo de la garrapata, ¿verdad? No afecta al medio ambiente tampoco, pues. Inmuniza el ganado, ¿verdad?, contra la garrapata, y también, pues, disminuimos el uso de sustancias, ¿verdad?, químicas. No afecta a la leche, la calidad de la leche y el ambiente, pues, ¿verdad? Esto fue creado por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Cuba. ¿Ven? En el caso del manejo, aquí tenemos que ver mucho la rotación que hacemos de los potreros. Realmente nosotros, cuando tenemos grandes afectaciones, estamos utilizando a veces los mismos potreros, ¿verdad? Y esto es una mala práctica. Lo que debemos de hacer, ¿verdad?, es estar utilizando, bañar el ganado, ¿verdad?, y utilizar otros potreros, o sea, hacer divisiones para hacer rotaciones
y permitir, digamos, que esos potreros se vayan limpiando, ¿verdad?, de garrapata. En el caso del control clínico, que es lo más común que hace el productor, ¿verdad?, que muchas veces no estamos de acuerdo porque en el caso de algunos productos como el Livomec han estado afectando mucho el suelo, que en este caso el suelo es nuestro principal ahorita, lo principal que debemos de cuidar, pues, ¿verdad? Afecta mucho lo que es la microfauna del suelo y todavía se está utilizando al 1%, ¿verdad? La abamectina también, ¿verdad? Y algunos son eficaces, pues, en este caso para nematodos gastrointestinales, así como pulmonares, ¿verdad? Y lo que es el manejo integrado, pues aquí combinamos una serie de técnicas, pues, de control químico, biológico, inmunológico y manejo, pues. Y esto está fundamentado, ¿verdad?, en la comprensión de la biología. Tenemos que ver el número de generaciones de garrapatas por año, momentos de mayor cantidad de garrapatas y ciclo de vida de la garrapata que desean controlar. Aquí el manejo integrado tiene que ver con toda esas acciones, pues, que vamos a hacer para utilizar diferentes tipos de productos, ¿verdad?, en el año, ¿verdad? En el año. Hay unos productos, yo les decía que hay que hacer un muestreo, ¿verdad?, de sangre para saber qué tipo qué tipo de enfermedad o qué, si nos está atacando la anaplasmosis o hemoparásito, ¿verdad? Es muy importante que hagamos un análisis de la sangre del ganado, ¿verdad?, cuando hay garrapata. Hay laboratorios que están vendiendo un producto que se llama Ganazo Plus. Hay que aplicar, ¿verdad?, oxitetraciclina. Esto se aplica 1 por 20, ¿verdad? Un cc por 20 kilos. Hay frascos de 400 ml. Un frasco, pues, puede tener 250 ml, 500 ml, ¿verdad? Y la otra cosa también importante, ¿verdad?, es que a los 8 días debemos de aplicar extracto de hígado, ¿verdad? Y otro producto que se llama Brigasenel vitaminado. Esto nos va a ayudar a crear inmunidad, en este caso, pues, en el ganado, y ayuda bastante, digamos, a que la garrapata, pues, se nos muera. Bueno, yo hasta ahí tenía, ¿verdad?, la presentación de garrapata. Yo estoy anuente a preguntas. Hasta ahí tenía la presentación de garrapatas. No sé si me escucha, Managua. Sí, le escuchamos. Ok, entonces vamos a pasar al espacio de preguntas. ¿Tenemos alguna pregunta? Ahí está. Dice, ¿cómo es la vía de aplicación de los productos biológicos? ¿Cómo es la vía de aplicación de los productos biológicos? Estamos hablando en el caso del betarrizo y Bavaria. Eso se aplica con bomba de mochila. Con bomba de mochila, y estamos hablando de que para una bomba de mochila de 20 litros vamos a hacer un baño para 5 vacas. De tal manera que nosotros vamos a bañar bien la vaca en todos los lugares, pues, ¿verdad? Que no nos quede un lugar donde no quede sin bañar. Y ustedes saben que en el caso de la Bavaria baciana y el betarrizo son, los que lo conocen, ¿verdad?, es como granito de arroz. Entonces ahí tenemos que ver que son gramos los que vamos a utilizar. Entonces en 5 gramos, agarramos 5 gramos, en este caso le echamos agua, ¿verdad?, 1 litro de agua, lo mezclamos bien, lo colamos, y una vez que ya esté colado, ¿verdad?, porque ustedes saben que en el caso de la bomba, para que la bomba no quede tapiada, se le echan 19 litros más el litro que le vamos a echar de metarrizo. Entonces solo 20 litros, y con eso vamos a bañar nuestro ganado.
Ok. No. Ahí está. Dice, buenos días, compañeros. Ah, la presentación es para acá. Ok, les pedimos por favor al ingeniero Bismar y a usted que nos suban las presentaciones en el chat. Bueno,